Bienvenidos a la segunda mesa de análisis, Decisión 2023, Estado de México. Su sesión gubernamental conduce Mario Ruiz. En esta ocasión nos acompañan el licenciado Carlos Alberto Trujillo Anel, quien es segundo síndico de Morena en el Ayuntamiento de Naucalpan. Bienvenido. Muchas gracias, Mario. Buenas noches a todos. Se encuentra también con nosotros en este panel el licenciado David Agustín Belgodere, quien es cuarto regidor del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Naucalpan. Buenas noches a todos, un gusto Carlos, Marco, Mario, Tomás, mi querido Mauricio, es un gusto compartir otra vez este panel con ustedes. Se encuentra también entre nosotros el maestro Mauricio Aguirre Lozano, quien es 11º regidor del Partido del Trabajo en el Ayuntamiento de Naucalpan. Bienvenido, Mauricio. Mario, muchas gracias, buenas noches, saludo con mucho afecto y sobre todo con aprecio, respeto y reconocimiento a quienes me acompañan en este panel, Carlos, Marco, estimado Tomás, mi querido Bogus, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Nos acompaña también el maestro Tomás Alberto Palomares Parra, quien es consejero político estatal del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Naucalpan. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Es un gusto poder compartir esta noche con los distinguidos naucalpenses, representantes sociales de nuestro municipio, y estoy seguro que va a ser una mesa muy productiva para todos. Nos acompaña también el licenciado Marco Antonio Lambarri, quien es consejero nacional de la Asociación Empresarial de Ciudades Hermanas, ACE. Bienvenido, licenciado Marco. Hola Mario, muy buenas noches a todos y gracias por este panel que va a ser beneficio para toda nuestra comunidad de México. Qué bueno. Señores panelistas, la temática de análisis es la siguiente. Vamos a disertar con dos temas fundamentales. Uno de ellos es desarrollo económico y el otro es medio ambiente. La mecánica de la mesa de análisis es la siguiente. Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos de exposición en una primera ronda, en donde van a hacer la presentación, la exposición de lo que sería para ustedes el desarrollo económico en el Estado de México y rumbo a lo que es la sucesión gubernamental en la entidad mexiquense. Agotada la primera ronda, nos iríamos a algunos cortes, a un corte anuncios comerciales y regresaríamos en una segunda ronda en donde cada uno de ustedes tendrá 3 minutos de lo que sería la réplica y posteriormente nos iríamos a algunos avisos comerciales y regresaríamos para el segundo tema, que sería medio ambiente. Pues bueno, yo lo único que quisiera compartirles a cada uno de ustedes en el tema de desarrollo económico, el Estado de México es una entidad que tiene un Producto Interno Bruto del 18%, es una de las economías más importantes del país, no solamente del país, sino de América Latina. Tenemos 125 municipios mexiquenses. Estos 125 municipios mexiquenses son municipios contrastantes. Tenemos municipios que han cambiado su vocación, muchos de ellos son los contrastes entre los municipios del norte, del sur. Muchas veces el sector productivo se encuentra con graves problemas de poder lograr la inversión que se da en los ayuntamientos. Las facilidades a la inversión no siempre son las más idóneas, no se tienen fuentes de trabajo. Evidentemente lo que fue el problema de la pandemia COVID-19 cambió todo lo que es el México de hoy, el México antes de la pandemia y el México después de la pandemia. Pero sin mayores preámbulos, me gustaría que iniciara con esta primera exposición el licenciado David Agustín Belgodere. Tiene 3 minutos, señor, para que usted haga su presentación de lo que es el desarrollo económico. Pero ponme el cronómetro visible porque la verdad es que yo hablo mucho, ¿no? Bueno, a ver, todos entendemos la importancia del Estado de México. Tú bien lo mencionabas, Mario, somos el segundo país estado que más aporta al PIB, es el 9.8%, es una cantidad enorme. Y hablabas de las vocaciones. El territorio tiene en el Estado de México diversas vocaciones. Al rato hablaremos, por ejemplo, del 33% del territorio que es la vocación para la silvicultura, el bosque, etcétera. Pero también tenemos vocación industrial, tenemos vocación de servicios, entre ellos vienen los turísticos, por ejemplo, tenemos vocación
¿cómo se llama?, agrícola, ganadera. O sea, el Estado de México, aunque solamente somos el 1% del territorio, más o menos somos algo así como, no me dejarás mentir, equivocar, Mauricio, 22.5 millones de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados. El país son 2 millones de kilómetros cuadrados, y en ese pequeño espacio del 1.1% realmente tenemos muchas cosas, los sistemas más grandes del país. Puedo decirlo, por ejemplo, lo que es el sistema de salud, el sistema de educación. Tenemos 22,000 instituciones educativas en la entidad, y tenemos, por ejemplo, el sistema carretero más importante del país. Eso comunica, por ejemplo, al centro y sur con el norte del país, al Pacífico y al Golfo de México. Realmente estamos en una situación privilegiada, y eso explica que casi el 13% de la población se albergue en solamente el 1% del territorio. Y lo importante, eso también hay que decirlo, es básico, porque luego los políticos prometen que van a traer inversión y que van a crear empleos. Los políticos no crean empleos y los políticos no traen inversión. Desde que existe el sistema capitalista, ese sistema de producción que evidentemente hemos ido entendiendo en los últimos siglos, todos entendemos, hoy en día entendemos que su lugar perfecto definitivamente es el capitalismo liberal, pero ha ido avanzando, y en este caso pues estamos en un país muy estatizado. Pues realmente lo más importante que puede hacer el gobierno, y no me dejarás mentir, mi querido Marco, tú que eres empresario, yo soy un pequeño comerciante, tú sí eres un verdadero empresario, ¿cómo se llama? No me dejarás mentir, lo primero que puede hacer el gobierno es no obstruir. En segundo lugar, el desarrollo, ¿cómo se llama?, regional es importantísimo. El otro día comentaba Carlos algo que a mí me preocupó mucho, pero me reservé el comentario para esta mesa, que por qué les aplaudimos al presidente que nada más está buscando el desarrollo en una región del país, cuando ha acabado con leyes que sí son fundamentales para el desarrollo regional en todas partes. Voy a poner un ejemplo. Está el tema de los pueblos mágicos. El Estado de México tiene 10 pueblos mágicos. Somos el estado, junto con Puebla, con más pueblos mágicos. Superamos estados como Jalisco, como Michoacán, lo cual es muy importante, y me parece que ese tipo de leyes, que no nos va a dar tiempo, tendré que usar la otra exposición, son fundamentales. Lo más importante, en conclusión, yo diría, es no obstaculizar la inversión y definitivamente jugar en un piso parejo regional para todos. Muchas gracias, David Agustín. En uso de la voz la tiene el maestro Mauricio Aguirre Lozano. Adelante, tiene usted 3 minutos. Muchas gracias, Mario. Otro que habla mucho. En un minuto te voy a compartir el contexto nacional, en un minuto el estatal y en un minuto el municipal. En principio, el contexto nacional. Antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se decía en una campaña muy interesante de la oposición que AMLO era un peligro para México. Casi 5 años después podemos decir que el país tiene indicadores macroeconómicos que le dan mucha estabilidad. Tenemos una bolsa mexicana de valores con un índice de precios y cotizaciones que supera ya los 50,000 puntos, lo que no se había visto en los tiempos anteriores al presidente Andrés Manuel. Tenemos empresas que han ganado, que han recuperado su valor comercial, su valor social, tasas de interés bajo un estricto control, con una autonomía del Banco de México que establece perfectamente el tema. Y se decía mucho que una vez que Andrés Manuel fuera presidente íbamos a tener fuga de capitales, el dólar se iba a ir a las nubes y que la inversión directa extranjera se iba a perder en México. Hoy, 5 años después, la verdad es que los indicadores son positivos. Y esos indicadores macro ayudan a darle confianza a la inversión directa extranjera. Hoy tenemos más de 20,000 millones de dólares de inversión directa extranjera. Tesla está invirtiendo su planta más grande a nivel mundial en Nuevo León. BMW está invirtiendo en San Luis Potosí para construir también autos, los dos con energía limpia, los dos con energía sustentable. Y tenemos también, por supuesto, los indicadores del tipo de cambio. Si le vamos a decir al presidente y lo vamos a hacer responsable de que hay un tipo de cambio fuera de control, también lo tenemos que hacer responsable cuando el tipo de cambio favorece la inversión y favorece al empresario, por supuesto en el tema de dólares. Nos vamos al Estado. El Estado debe ser más competitivo.
El Estado debe tener la capacidad de atraer esa inversión que se está yendo a Querétaro, que se está yendo a Nuevo León, que se está yendo a Jalisco, y tenemos que atraer. El Estado de México ha perdido competitividad. No está para hacer el 9.2% del PIB. El Estado de México puede incluso rebasar el 14.6% de la representación del PIB nacional. Y en el caso de Naucalpan tenemos que replantear el territorio municipal, tenemos que hacerlo más competitivo. Naucalpan perdió competitividad logística, perdió competitividad de inversión, necesitamos ser más atractivos. Durante finales de los 80, principios de los 90, incluso, de acuerdo a los datos del INEGI, Naucalpan perdió 1.6% de población que tuvo que emigrar a Querétaro para encontrar espacios de mayor crecimiento y de mayor inversión. Debemos reconvertir al municipio para poderlo hacer más competitivo y atraer mucho más inversión. Qué bueno, qué bueno. Tiene el uso de la voz el maestro Tomás Alberto Palomares Parra. Ok, muchas gracias. Primero había que definir el contexto del tema, que es básicamente la renovación de los sistemas económicos del país a largo plazo, ¿no? Eso es el desarrollo económico. Pero no podemos hablar de un desarrollo económico sin incluir a los distintos sectores productivos del país, ¿no? Porque finalmente está encaminado a que estos sectores puedan crecer sus economías, puedan ayudarnos a crecer la economía, de tal suerte que tengan una misma oportunidad y que sean sostenibles, que sean sustentables, ¿no? Y no podemos hablar del desarrollo económico si no hablamos del crecimiento económico y también si no hablamos de lo que es el bienestar, ¿no? De hecho, ya en la Agenda 2030, que se firmó en el 2015, ya no se habla específicamente del desarrollo económico como un concepto único que tenga que ir solo. Es un concepto que tiene que ir acompañado forzosamente de estos otros dos conceptos. ¿Por qué? Porque el desarrollo económico nos tiene que generar crecimiento económico. ¿Y cómo nos va a generar eso? Con los inversionistas, con la empresa pública, ¿no? Con las oportunidades que puedan tener para traer su capital e invertirlo en cualquier lugar del territorio. Esto nos va a generar bienestar social, que además es el ejercicio fundamental de todo gobierno, generar el bienestar social. ¿Para quién? Para la población. ¿A través de qué? A través de la creación de políticas públicas que sean bien diseñadas, que sean trazadas para que la gente pueda alcanzar un nivel de vida óptimo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues generando medidas en materia de educación, generando medidas en materia de salud, generando medidas en materia de inversión, generando medidas en materia de infraestructura urbana, como es el agua, la luz, el drenaje. Eso genera bienestar, y mientras no cumplamos nosotros esos requisitos, no podemos hablar de que hay un gran desarrollo económico, aunque los números macro nos puedan decir otra cosa. ¿Por qué? Porque los números que verdaderamente nos importan son los que vemos todos los días en la calle. Sabemos que el dólar está muy fortalecido, sin embargo, yo no veo a la gente saliendo al banco a comprar dólares, cuando el kilo de tortilla está a 22 pesos. Entonces esto quiere decir que no se está cumpliendo con el objetivo del gobierno de generar bienestar para la población, porque la vida hoy es más cara que en otros años. Insisto, los números, las estadísticas pueden ser muy interesantes, pueden decirnos muchas cosas, pero lo que nos importa, y creo yo que hablo por el común denominador de la sociedad, es justamente esa carencia del bienestar social, o poder alcanzar un nivel de vida que nos permita desarrollarnos, crecer y tener las oportunidades para poder generar la riqueza interna que necesita nuestro país. Muchas gracias. Me gustaría pasarle el micrófono a Marco Lambar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy interesante lo que dicen aquí mis compañeros, mis amigos. Desarrollo económico. El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de los ingresos de los países o regiones para crear riquezas a fin de mantener la prosperidad y el bienestar económico social a sus habitantes. Desarrollo económico, yo me quiero meter como un empresario. Para mí es muy importante definir que el gobierno con la industria, el gobierno con el empresario, tenemos y debemos ser unos socios. O sea, el gobierno
no es nada si no hay la empresa, si no está la industria. Yo quisiera, y lo hemos tomado en cuenta en muchas cámaras, en mi propia cámara hemos tenido mesas de trabajo para poder hacer estos cambios que son muy importantes. Yo quiero mencionarle, estaba aquí muy temprano Tomás y yo estábamos platicando, yo fui presidente de la Canidad de aquí del Valle de México, en la época del COVID, sufrimos nosotros una pandemia en la cual se cerraron todos los restaurantes y hubo pues hicimos nosotros pidiendo al gobierno que podíamos ayudarles a hacer el protocolo para la sanitización. ¿Y qué es lo que pasó aquí en el gobierno? Nos dieron la oportunidad de que participáramos porque nosotros éramos los que sabíamos cómo se tenía que hacer. Eso es lo que requerimos nosotros. Por eso estoy mencionando y menciono mucho que es gobierno y empresario, seamos unos ciudadanos, que tengamos confianza en cualquier tipo de negocio. Hablando de empresario, es lo primero que tenemos que hacer es confianza, tenernos confianza para poder otorgar muchas cosas. Yo no entiendo a esos inspectores que van día con día a negocios pequeños, medianos, a querer iniciar su carrera como comerciantes, y que llegue un inspector y que de la noche a la mañana lleguen y me hablen y me digan: señor Marcos, ¿sabe qué? No podemos más, por todos los requisitos que nos pide el gobierno. Allí, ¿cómo podemos nosotros implementar el comercio? ¿Qué facilidades nos da el gobierno para nosotros? Tenemos que tener, otra vez lo repito, confianza en poder, ¿qué hacer? Oye, yo en mi negocio tengo manuales de trabajo, ¿por qué no hacer un manual de inicio de negocio para la gente, para que nos den oportunidad a poder trabajar? Muchas gracias. Yo quisiera pasarle el micrófono a Carlos Alberto Trujillo Anel. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues el tema del desarrollo económico es un tema del que todo mundo habla y todo el mundo dice: ¿saben qué? Vamos a desregular, vamos a apoyar. La verdad es que históricamente se ha dicho más o menos lo mismo por todos. Sin embargo, los gobiernos de Morena lo han hecho sí de forma distinta y de forma real. Aquí se ha hecho el cambio en la política, en no pensar solamente en decir vamos a desregular, sino realmente buscar la forma en la que la ciudadanía pueda recibir los beneficios de un cambio de política económica. Esto es, por ejemplo, el tema del superpeso que habíamos estado hablando y que ha generado cierta polémica, el tema de que el peso cada día se fortalece más. Eso sabemos que incomoda a muchos, pero bueno, así es como el presidente ha demostrado. Estas mismas personas decían que sí iba a ir a 25 pesos por dólar, ahora está a 17 y seguramente en el aeropuerto debe estar como a 16. Pero vamos a contar un poquito de historia, ya se nos va muy rápido el tiempo. México hubo una época en el desarrollo estabilizador en que iba caminando muy bien, la economía crecía. De repente las políticas cambiaron, se volvió el gobierno neoliberal y dejó de crecer la economía de México. Todas las familias comenzaron a empobrecerse por ese cambio de política económica. Hoy Morena trae una nueva propuesta, una propuesta de volver a crear infraestructura, una propuesta de una economía soberanista, una economía que sí piense en los ciudadanos, como el salario mínimo, que era un dogma decir que no se aumentara el salario mínimo. Hoy el presidente ha demostrado que el salario mínimo puede aumentar sin crear ninguna catástrofe económica. Es importante que se pueda haber un mercado interno. Si los salarios no aumentan, pues tampoco venden las empresas. Pero parece que eso, pues muchos años dejó de importar a los gobiernos. Hoy se hace así, muchos años, incluso lo decimos aquí hablando en el tema del Estado de México, dejó de nuestros corredores industriales aquí en Naucalpan y en otros municipios, pues se desaparecieron. ¿Por qué? Porque se priorizó el desarrollo del norte, del Bajío. Hoy el presidente quiere un desarrollo parejo para todo el país, tanto en el sur como en el centro como en el norte. No queremos que solamente el sur se desarrolle o el norte, queremos que
el desarrollo en México sea parejo para todos, igual en el Estado de México, que no solamente esté industrializado en Naucalpan o Toluca, sino todo el Estado de México. Tenemos que combatir las ciudades dormitorio, creando y llevando empleos, porque es inhumano que la ciudadanía tenga que transportarse por horas y por horas, perder horas de vida en el transporte. Muchas gracias. Continuamos en la segunda parte. Antes de irnos a pausa, a comerciales, yo quisiera dejarles a los panelistas en el aire, para cuando regresemos en la réplica. Se habla mucho de que el fin último de la economía es el bienestar del hombre. Y dejarles en la mesa de análisis si efectivamente hay un gran desarrollo económico, si la gente vive mejor o vive peor, si estamos en las condiciones, o México, el Estado de México, está en las condiciones de trascender más allá de lo que se tiene. Dejarles también en la mesa el tema de la subregulación. Se habla mucho de que uno de los grandes problemas en desarrollo económico, sobre todo a los empresarios, que no hay facilidades. Todos hablan de los trámites o la tramitología tan engorrosa, cuando hay ventanillas únicas que no son únicas porque no dan respuesta pronta y expedita. Y de esos temas son muchos que se los dejaré en la mesa, y las propuestas que hacen las candidatas, tanto Alejandra del Moral como Delfina Gómez, en el tema económico, en donde sí coinciden las dos, es un seguro de desempleo. Pero vamos a pausa y regresamos. Diario Puntual. Recibe gratis la síntesis ejecutiva, compendio político y la edición digital de Diario Puntual en tu WhatsApp. Incorpórate. 5547 99 67 84. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Déciga y soy comerciante. De las generaciones de los que empezaron trabajando esto y nos transmitieron ese amor al trabajo, ese amor al comercio y pues esas ganas de seguir conservando esa tradición del trabajo. Pues regresamos nuevamente con ustedes para el segundo bloque, y nuevamente empezamos. Ahora le concederemos el uso de la voz a Mauricio Aguirre Lozano. Adelante, maestro. Muchas gracias, Mario. Pues sí, el maestro Tomás acaba de hablar uno de los principios teóricos de la economía social que me parece muy fundamentales, que es justo la búsqueda del bienestar. Y el bienestar empieza con el bien ser, y quiere decir que la riqueza se conforma a través del trabajo. El dinero por sí solo no va a generar nunca una riqueza. El dinero inerte, improductivo, estará ahí y jamás será capaz de reproducirse. Lo único que es capaz de reproducir el dinero es el trabajo. Por lo tanto, debemos preocuparnos en la generación de empleo, en la generación de oportunidades que tengan no solamente la demanda de un empleo mal pagado, sino que tengan la demanda de un empleo calificado.
Ahí es donde perdió competitividad el Estado de México. Hoy la industria aeronáutica no está en el Estado de México, está en Querétaro. La industria automotriz no está en el Estado de México, está en Guanajuato, o está en el Bajío, o está en Puebla. La industria manufacturera tampoco está en el Estado de México, está en la frontera, compitiendo con aspectos evidentemente de competencia territorial, de horario, incluso hasta de sueldo y de tipo de cambio diferente. En ese sentido, lo que el Estado de México está llamado a hacer es que debe recuperar la capacidad de competencia. Hace 10 años, ya no nos vamos tan lejos, hace 10 años el Estado de México estaba dentro de los 10 productores más importantes de minería en la zona sur. Estaba dentro de los 10 productores apícolas, con todo lo que se tiene en la cuenca de Malinalco, Tonatico, una producción de un pescado de trucha de alta calidad, de tilapia, de carpa que se exportaba. Es decir, teníamos competencia y no teníamos litoral. Somos productores, éramos hace 10 años productores número 2 en floricultura, en la región de Villaguerrero, en la región de Ixtapan de la Sal. Se perdió. Eso hoy nos pone en el 8º lugar a nivel nacional en la producción de floricultura. Tenemos que elevar la competitividad. Hablaste de una iniciativa que están proponiendo las candidatas, tanto la maestra Delfina como la maestra Alejandra del Moral, que es el seguro de desempleo. El seguro de desempleo es una iniciativa del Partido del Trabajo que presentó en la actual legislatura y que se aprobó y que ya es ley. Y es ley a iniciativa del Partido del Trabajo. Hoy qué bueno que las dos candidatas lo están retomando para el Estado, porque parte de un análisis económico de cuál es la conexión entre la pérdida de empleo y la recuperación de empleo. Pero más importante de esa etapa es que podamos conectar a los jóvenes, a la planta educativa, a los que se están formando, a una planta productiva. Y necesitamos una planta productiva que demande una mano de calidad y un tipo de expertise diferente. Necesitamos más técnicos, más científicos, necesitamos una mano de obra mucho más calificada, evidentemente para elevar la competitividad, porque hoy México, los jóvenes de Naucalpan no compiten contra los jóvenes de Naucalpan, hoy compiten contra los jóvenes del mundo. Necesitamos preparar una planta productiva que tenga la capacidad de poder competir a nivel global. Muchas gracias. Le concedemos el uso de la voz al maestro Tomás Alberto Palomares Parra. Muchas gracias. Yo coincido con la opinión de don Marco en el aspecto de que tiene que haber un trabajo consolidado en equipo del gobierno con los empresarios. Y me recuerda uno de los postulados de Abraham Lincoln, que decía que no se podía despreciar, no se podía alcanzar el crecimiento económico si se desprecia al capital, ¿no? Aquí hablamos hace un rato del superpeso. Creo que lo que se vive en la calle no es un superpeso ni es un precio dólar muy bajo. Me parece que lo que tenemos que puntualizar nosotros es que las políticas públicas que se han estado ejerciendo en estos últimos 4 años y medio no han sido las correctas. No podemos hablar de un superpeso cuando tenemos 10.8 millones de desempleos que no se tenían antes, ¿no? No podemos hablar de una mejor calidad de vida o la inclusión de los jóvenes en materia educativa y preparación cuando la propuesta número 27 del presidente cuando llegó al gobierno en el 2018 fue que iba a generar 3 millones de empleos para jóvenes y no han alcanzado ni el 10% de esta cifra. Entonces, estamos hablando de una política pública en materia de educación y empresarial fallida. ¿Por qué? Porque no han podido cumplir lo que se comprometieron a hacer. Entonces, hay que ser congruentes siempre entre lo que decimos y lo que hacemos. Y yo insisto, los números y las cifras que están oficialmente, pues pueden ser muy contrastadas contra la realidad social. Por ejemplo, también no podemos hablar de una estabilidad económica cuando tenemos casi 8 millones de personas hoy en la informalidad, ¿no? Y que gran número de ese porcentaje está destinado a ser pobre siempre. ¿Por qué? Pues porque estamos acarreando o adoptando una política económica o una corriente filosófica de izquierda. Hablamos de las corrientes de Carlos Marx, hablamos de las corrientes de Federico Engels, hablamos de Immanuel Kant, hablamos de Rousseau, hablamos de Thomas Hobbes, que son políticas de izquierda que se generaron para un contexto que se vivía en ese momento, pero hoy ya no las podemos seguir practicando. Hoy tenemos que hablar de un liberalismo, tenemos que hablar de una inversión del capital, tenemos que impulsar a los capitales, porque al final quienes generan riqueza son los capitales, es la empresa. Las empresas públicas generan pérdidas, esa es una realidad.
¿no? Y las políticas económicas que han impulsado en los últimos 4 años y medio no han sido favorables, porque hablando del bienestar social, hablamos del sistema de salud, ¿no? Antes de que llegara este gobierno, teníamos un sistema de salud que le daba abasto a 50 millones de mexicanos, que era el Seguro Popular. Este seguro fue destrozado, fue quitado, y fue creado un nuevo instituto que se llamó el INSABI, que hace unos días fue también destrozado y desaparecido, con todo y el presupuesto que se le otorgó. Entonces, ahora, con un sistema de salud destrozado, esos 50 millones de mexicanos que tenían la oportunidad de irse a atender a una clínica, no a un CEAPS, a una clínica rural, ¿hoy qué van a hacer? Hoy no tienen medicamento, y esos 50 millones de mexicanos en una política pública errática los trasladan al IMSS, ¿no? Y todos sabemos que el IMSS es un sistema de salud que está colapsado. ¿De qué vive el IMSS? De las aportaciones patronales, de las aportaciones del trabajador y una parte de las aportaciones del gobierno. Hoy el trabajador que está en el IMSS va a aportar lo que le corresponde a él para que le den atención a 10 o 20 personas más adicionales a su servicio. Muchas gracias, maestro Tomás Alberto Palomares. Le concedemos el uso de la voz a Marco Lambar. Bueno, aquí yo veo que estamos como el gato y el ratón, ¿no? Aquí lo que necesitamos y lo que les voy a expresar realmente es lo que vivo, que es muy importante para nosotros como empresarios que estamos generando, que nos estamos arriesgando a invertir. Y lo más triste de la inversión y de lo que nos estamos arriesgando es la tristeza que a nosotros como ciudadanos vemos a esos jóvenes que están iniciando, ellos están iniciando, y de verdad se los digo, tengo negocios en parte de la República y quiero decirles que no es Naucalpan, que no es el Estado de México, el Distrito, es en la mayoría de los lugares estamos con el mismo problema, una corrupción de medio hacia abajo terrible. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos asustando a esa nueva generación a ser emprendedores, a ser unos empresarios. Los estamos asustando, señores. De aquí a 20 años, ¿qué va a ser nuestro México? El futuro de los jóvenes es hoy, no es el futuro, es hoy el futuro de México. Y de verdad, nadie nos preocupamos, le estamos dando facilidades. Yo le estaba mencionando a Tomás de tristeza. Hoy no se le puede tocar a un joven, porque como dicen, la generación cristal, está terrible. Está terrible. Sí es preocupante para un empresario querer seguir invirtiendo en una situación. ¿Por qué? Porque nosotros no invertimos a 2 años, a 3 años, invertimos a 15, a 20, a 50 años. Tenemos ejemplos como un Bimbo, tenemos ejemplos de muchas empresas mexicanas que no se invierten nada más para vivir la generación mía, sino se invierte para que estén viviendo todas las generaciones. De verdad es triste estar oyendo y todo tiempo es el mismo tono, no, que tenemos que hacer las cosas ya reales. Si no hay gas en mi casa, voy y compro el tanque de gas para tener agua caliente. Así es como tenemos que estar actuando, ya con realidades, con hechos, pero no hay eso, hay mucha plática y poca producción. Gracias. Muchas gracias, don Marco. Le concedería el uso de la voz al licenciado Carlos Alberto Trujillo Anel. Muchas gracias. Bueno, pues quiero comentarles exactamente, se ha comentado cómo o por qué llegamos aquí, se los voy a comentar al público que nos escucha. Cuando termina la revolución, Estados Unidos no reconocía al presidente Obregón. Entonces, para que Estados Unidos reconociera a Obregón, tuvo que firmar los vergonzosos y que todo el mundo niega que existan tratados de Bucareli, en los cuales se limita el desarrollo económico de México. Pero bueno, se siguió manteniendo esta política, se salió un poco en el desarrollo estabilizador. Sin embargo, en el gobierno de Jimmy Carter, pues los incomodó que México creciera al 7% anual económicamente. Entonces, ¿qué pasó? Nos mandan a don Luis Echeverría, y Luis Echeverría empieza a descomponer todo lo que iba funcionando muy bien, efectivamente, con el capital, con la industria privada. Los empresarios eran
bastante prósperos, el país estaba prosperando bastante bien. ¿Y qué hace Luis Echeverría? Dice, no, todo eso está mal, vamos a expropiar las empresas, el Estado va a crecer demasiado. Y probablemente hasta ahí no hubiera sido tan malo, pero todo se llenó de corrupción. Estas empresas producían pérdidas, sin embargo se seguían manteniendo los empleos. Después nos meten en esa borrachera, llega Salinas, ¿y qué dice Salinas? No, pues, esto da pérdidas, vamos a venderlo, y vendió las empresas y México se quedó sin empresas, endeudado porque Echeverría pidió dinero prestado para expropiar, y después Salinas las vendió y se las vendió a sus cuates para quebrarlas. Eso fue la triste historia de México, y hoy tenemos la gran oportunidad con la 4T de cambiar esa historia, volver a una economía soberanista, una economía que proteja a sus empresarios, que proteja a sus ciudadanos. La verdad es que el neoliberalismo ya quedó atrás, o sea, ya ni siquiera los mismos estadounidenses, que son los que lo inventaron, quieren el neoliberalismo, porque a final de cuentas China les ganó la partida con una economía muy parecida a la que México tenía en el desarrollo estabilizador. El Estado al pendiente del desarrollo económico, dando facilidades a los empresarios para que prosperaran y a su vez para que la economía pudiera prosperar. Ese fue todo el tema. Ahora, regresando al tema del Estado de México, igual pasó con el tema de los bancos. Los bancos los vendieron. Para poder desarrollar una economía se necesita de los bancos, se necesita de los créditos. Los vendieron y hoy los bancos se dedican a cobrar comisiones. Sin embargo, ahora ya se creó el Banco del Bienestar, en el cual tenemos toda la esperanza, toda la fe de que funcione de una forma correcta, dando créditos a tasas de interés competitivas para todos los ciudadanos que quieran emprender en el Estado de México. Muchas gracias. Quisiera pasarle el uso de la voz a David Agustín Belgodere. Pues ojalá no funcionen como el INSABI, pero bueno, fíjense que ahorita voy a tocar yo un poquito lo que decía Marco, pero a mí me impresiona el nivel de falacias. Hemos visto falacias ad hominem, hemos visto falacias de falsa asociación, falacias históricas. Imagínense, se habló del periodo estabilizador, luego se desconocieron 12 años, después ya habló del periodo mal llamado liberal, y después se castiga el periodo ese perdido de 12 años del que no hablaste originalmente, que es el que tu presidente está copiando. Y así puedo hablar de una serie de falsa asociación. Tenés mucha razón, Tomás. Oye, la teoría, Mauricio, de valor trabajo ya fue desechada. Prueba de ello es la economía venezolana, la economía cubana, lo que fue la Unión Soviética, los seleccionados rusos. Me parece que esa es la visión de la izquierda siempre, la tergiversación histórica y la falacia, sobre todo histórica y de falsa asociación. Es falso totalmente, además, hay que decirlo, que el superpeso tenga algo que ver con el manejo económico de López Obrador, ante una desdolarización del planeta, que es un proceso que se está viviendo, y ante las bajas tasas de interés de Estados Unidos. Pues ¿qué está pasando? Está llegando mucho dinero golondrino, gente que está viendo prestar a México de rendimientos, y prueba de ello es que no solamente está pasando en México. Si ves el rendimiento, por ejemplo, del peso peruano, de la moneda brasileña, entre otras, te darás cuenta que el peso mexicano está a media tabla de las monedas de América Latina. No es un fenómeno que esté generando el presidente. Lo que sí está generando el presidente es una inflación donde el huevo pasó de 29 pesos a 54, el aceite de 31 a 65, el arroz de 24.50 a 45, el azúcar de 12.83 a 28, etcétera, 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 etcétera. Eso sí lo está generando el presidente, y la realidad es que ya después de haber hablado de la cantidad de falacias y de teorías ya obsoletas de las que se habló hace rato, insisto, el trabajo es importante, por lo importante es la producción y la innovación. El trabajo no tiene valor, eso ya es obsoleto, Mauricio. Pero más allá de eso, me parece muy importante lo que decía Marco, que es lo esencial. ¿Qué quieren los empresarios? ¿Desregularización o mejoras regulatorias de menos? ¿Qué quieren los empresarios? El fin de la corrupción. El tema de los inspectores en todas las áreas, sobre todo, por ejemplo, las de salud, es una cosa espantosa a nivel federal. ¿Qué quieren los empresarios? Mejor infraestructura para poder transportar sus mercancías, para poder brindar de mejor manera los servicios. ¿Qué quieren los empresarios? Con donaciones económicas. ¿Y qué querían en la pandemia? Apoyos. Yo no soy un keynesiano, soy totalmente contrario a la creencia keynesiana, porque la creencia keynesiana ya se enquistó y era una medida
contracíclica, como les llamamos hoy, pues la realidad es que también México fue el país que menos apoyo recibió. El empresariado es tan importante que la economía cayó en la pandemia 8.7% y el trabajo nada más 3.3%. Y no es porque el presidente esté llevando bien la economía, es porque hay país y sigue habiendo país, aunque lo estén destruyendo. Claro. Qué bueno, ese es el punto de vista de cada uno de ustedes. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Désiga y soy comerciante. De las generaciones de los que empezaron trabajando esto y nos transmitieron ese amor al trabajo, ese amor al comercio y pues esas ganas de seguir conservando esa tradición del trabajo. La amistad mueve montañas. Recital de ópera. Sábado 20 de mayo, 19 horas. Berta Granados, soprano. Belén Rodríguez, mezzosoprano. Gilberto Amaro, tenor. José Luis Reynoso, bajo. Sergio Vázquez, piano. Donativo, 500 pesos. Boletos en taquilla. Centro Ópera Enrique Jasso. En momentos de oscuridad, doy gracias por la luz que me brindan mis amigos. Berta Granados. Regresamos con todos ustedes después de la pausa comercial y vamos a entrar a lo que es el tema medio ambiente en el Estado de México, un medio ambiente en donde quisiéramos saber nosotros los mexiquenses, por ejemplo, la postura del Estado de México con respecto al cambio global, a los temas estratégicos. Seguimos teniendo tiraderos clandestinos, mercados sobre ruedas y mercados municipales todos sucios, no se invierte en la industria verde, no hay una industria circular, tenemos grandes déficits en el tratamiento de aguas residuales, se sigue la deforestación en la Sierra de Guadalupe, en la Sierra de las Cruces, el Alto Lerma, aguas contaminadas, putrefactas, y poco los candidatos a la gobernatura del Estado de México han tocado el tema, ni la maestra Delfina Gómez, ni la maestra Alejandra del Moral Vela han tocado el tema con profundidad. Pero bueno, sin mayor preámbulo, yo le quisiera conceder el uso de la voz al maestro Tomás Palomares Parra. Adelante. Muchas gracias. Mira, respecto al tema del medio ambiente, también en la Agenda 2030 que se firmó en el 2015 es un aspecto fundamental. De hecho, la Agenda 2030 está basada en el desarrollo económico, en el desarrollo social y el medio ambiente. Pero a mí me parece que el medio ambiente no puede ser un tema solamente de campaña política o un tema solamente del gobierno. Es un tema de educación básica desde el hogar, ¿no? En donde tú le tienes que enseñar a tus hijos que deben de cuidar el medio ambiente, porque el medio ambiente lo es todo para nosotros, ¿no? Hay muchas iniciativas globales, por ejemplo, para el dejar de utilizar combustibles fósiles, ¿no? Y promover las energías limpias. Sin embargo, por ejemplo, vemos que en las políticas públicas de este gobierno, en lugar de buscar la inversión
hacia este tipo de energías, pues se hace una nueva refinería, ¿no? O se compra una refinería ya muy deteriorada en Deer Park, que por cierto se incendió hace algunos días, ¿no? Y que pretenden seguir generando este consumo de las energías fósiles que deterioran al país, que deterioran al mundo, ¿no? Hoy podemos ver algunos estudios, por ejemplo, en donde la fauna está cambiando, está mutando. Las aves empiezan a mutar, a hacer cuerpos más pequeños por el calentamiento global y generar su plumaje más amplio, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder generar una condición que les permita subsistir. Y así podemos ver varios ejemplos dentro de lo que es la fauna y el deshielo de los polos, que están generando el incremento de los niveles del mar, por ejemplo, el calentamiento y la migración de las ballenas, de los peces a otros lados, y la muerte de estos. ¿Por qué? Pues porque empiezan a cambiar sus condiciones de vida naturales, y es algo que nos debe preocupar. Y yo insisto, es un tema particular, no es un tema nada más del gobierno. El gobierno tendrá que generar las políticas públicas encaminadas a promover el cuidado del medio ambiente, a promover las reforestaciones, a promover el cuidado del agua, a generar más plantas de tratamiento de aguas para hacerlas residuales que puedan servir para el riego, un montón de cosas que se tienen que hacer, pero la base fundamental está en nosotros, está en la sociedad, está en lo que le vayamos enseñando a nuestros hijos, está en lo que en las escuelas les vayan enseñando a los hijos, para que pueda haber un adecuado cuidado del medio ambiente y una concientización que nos permita seguir generando las condiciones de supervivencia de nuestro planeta, porque nos lo estamos terminando completamente de todo a todo. La deforestación, como bien lo comentabas hace rato, el consumo de energías fósiles, los desperdicios que no son reciclados, y un montón de cosas que estamos haciendo, que lo único que estamos generando es terminar con nosotros mismos, ¿no? Sí, terminar con nuestros habitantes. Pero bueno, tiene el uso de la voz David Agustín Belgodero. Muchas gracias, Mario. Bueno, ya hace rato hablábamos más o menos de lo que es el territorio del Estado de México, 1.15%. Les comentaba que el 33% tiene una vocación de silvicultura, eso básicamente es bosque, pero el Estado de México tiene una serie de catástrofes ambientales de otros tipos. Vamos a hablar, por ejemplo, el agua, me parece que es muy importante, que también se ha hablado. Ambas candidatas han coincidido con el tema del saneamiento del Lerma, por ejemplo, y el saneamiento de la presa Madín. Me parece que ese tema es fundamental, uno, obviamente porque es lo que nos da vida y tenemos que tomar agua de buena calidad, y dos, porque además se vuelve también un tema de servicios públicos, ¿no? De nada sirve, por ejemplo, si te pones a reperforar, relocalizar, reequipar, rehabilitar pozos, si el agua no es de buena calidad. El 85% del agua que consumimos viene de los mantos freáticos. Eso es un tema importantísimo. La biodiversidad del Estado de México también es un tema importante de preservar. El Estado de México tiene cerca de 3.900 especies, no sé si ustedes sepan. En términos de flora, albergamos dentro del 1% del territorio el 10% de las especies del país, pero en el tema de fauna albergamos cerca del 25% de las especies que viven en nuestro país. Entonces, evidentemente me queda claro que hay que hacer una buena política de bosques, pero también una buena política de bosques tiene que ir de la mano con el desarrollo económico. Definitivamente se ha demostrado, y eso es de las cosas en las que yo sí coincido con el gobierno de Calderón, fue justamente su política de bosques, donde se apoyaba mucho a los ejidos y a los propietarios de la tierra para que fuese negocio la conservación del bosque. E incluso, aunque yo no soy fan y yo no creo en esos catastrofismos que venden del cambio climático, la realidad es que hasta la teoría del cambio climático que hoy conocemos, que a mí me parece extremista, no tenemos por qué acabar con la vida humana, bueno, con la actividad humana como la conocemos, bajo un fenómeno que básicamente es natural, pero independientemente de eso, hasta la teoría del cambio climático en Stern habla de que, o más bien nace de los efectos económicos que tendría el cambio climático en la vida humana. Hasta ese documento es importantísimo entender que las mejores políticas de preservación son aquellas que llevan aparejadas políticas de carácter económico. Hay estudios que aseguran, por ejemplo, que el bosque puede ser el 20% del PIB mundial, o sea, los negocios que nacen del bosque pueden llegar a ser
el 20% del PIB mundial, y en consecuencia, pues evidentemente preservar el medio ambiente se vuelve importantísimo, insisto, porque ya se va a acabar el tiempo, pero junto con el aparejado al medio ambiente vienen temas de salud, vienen temas, como dijimos, de agua, y evidentemente pues vienen temas de desarrollo económico, y como bien lo dijo Tomás, en eso sí voy a coincidir con él, la subsistencia misma de la especie humana. Muchas gracias. Le concedemos el uso de la voz a Marco Lambar. Pues interesante el tema, ¿no? Ambiental, muy, muy interesante. Y creo que lo han dicho todos ustedes, o sea, en el aspecto técnico, no sé cómo llamarles a ustedes, pero tienen porcentajes impresionantes, Bogus, de todo lo que están diciendo. Y yo les puedo hablar, y les quiero hablar de la vida que cotidianamente cada ciudadano vivimos, ¿no? El problema del agua, el problema del bosque, el problema de todo esto, que si realmente no lo cuidamos, con todo esto que ustedes acaban de decir, pues el efecto más grande va a ser para nuestros nietos. El efecto más grande va a ser para que tengamos un problema serio, de verdad serio. Yo me acuerdo cuando era pequeño, jugábamos futbolito allí en la calle y llegábamos con don Jorge o con el señor don Juan y nos regalaba el agua y nos decía, eso es lo único que no les puedo cobrar. Tenía su tiendita y hoy es el producto más caro. O sea, eso que nos da a demostrar que esta situación tenemos que ser más efectivos en lo que estamos diciendo y en lo que estamos haciendo, y eso les pertenece mucho tanto al gobierno como al ciudadano. ¿Por qué? Porque si no hay campañas de cuidar el agua, si no hay campañas de cuidar el bosque, ahorita todo el mundo está contento, pero si nos ponemos a sumar como ahorita que nos cobraran la libra o el kilo o los gramos de aire, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? De verdad, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces, de verdad, cuidemos y no digamos, hagamos. Tenemos que tener campañas, tenemos que tener mesas de trabajo, tenemos que hacer lo que decías, Tomás. Esto viene de la niñez, de la familia. Empezar con la familia, con las escuelas, con los colegios, que sea un hábito, porque de verdad nos vamos a quedar sin agua. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a Mauricio Aguirre Lozano. Muchas gracias, Mario. Pues el gran fracaso de la humanidad es sin duda nuestro medio ambiente. Hace unos días se acaba de declarar el fin de una pandemia que pareciera no nos enseñó nada, no nos sensibilizó como humanidad, como personas, no nos hizo entender lo frágil que es la vida, lo pasajero que estamos en esta civilización y la gran responsabilidad que tenemos con nuestros semejantes, la gran responsabilidad que tenemos con nuestro prójimo. El medio ambiente es un tema transversal, incide en todas las áreas. Tú puedes ver a un gobierno, su nivel de compromiso sobre el medio ambiente lo puedes medir en función del recurso que destina a las áreas de medio ambiente. En el gobierno federal, el 26% del presupuesto está destinado a la política ambiental. En el gobierno del estado, el 8%. Y en el gobierno municipal, el 3% está destinado. Entonces, en función de eso, tú ves qué tanto importa el tema de medio ambiente cuando tienes una tarea de gobierno. Me parece que es fundamental no solamente el cuidado de nuestro bosque, no solamente el cuidado de nuestra flora, de nuestras especies, sino también, por supuesto, la calidad del aire. 3 candidatos a la gubernatura por el PRI han prometido un Mexicable y un Mexibus que incide en movilidad masiva. Y cuando tú tienes una movilidad masiva, evidentemente las partículas de carbono y las emisiones de carbono disminuyen porque estás utilizando energías limpias. Eso no ha pasado en el Estado de México en prácticamente 18 años y han sido compromisos que se han quedado sin cumplir. Hoy nuevamente Alejandra del Moral asume ese mismo compromiso con el antecedente de que Alfredo del Mazo lo ofreció, que lo ofreció Enrique Peña, que lo ofreció Rubiel, así como el par vial de San Mateo. Cuando tú no tienes vialidades que te permitan el fluido de la movilidad,
tanto de transporte público como de particular, pues evidentemente estás generando nudos de congestión y las partículas de dióxido de carbono pues evidentemente están empezando a dañar la calidad del aire que respiramos. Me parece importante el que la política ambiental se vea con la frialdad que merece. No es solamente un tema de la Dirección de Medio Ambiente o de la Semarnat, es un tema integral que incide prácticamente en todas las áreas y que todas tienen una contribución. Los ciudadanos no hemos dejado de generar basura. Los ciudadanos seguimos generando no menos basura, seguimos generando más basura. Y tal pareciera que separarla es como si nos diera el pretexto de poder incrementar la basura que estamos generando. Es una tarea inacabada, es una gran decepción a la naturaleza y es lo más incumplido como humanidad que tenemos. Decía Darwin que la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y eso es lo que debemos de ir asumiendo poco a poco, cada uno en su ámbito de responsabilidad. Una fraterna corrección, la refinería que se incendió en Texas no es la mexicana, no es Deer Park, fue una refinería de Shell que están prácticamente juntas. Sí. Gracias. Se le concede el uso de la voz a Carlos Alberto Trujillo Anel. Muchas gracias. Bueno, en este tema medioambiental, Morena está convencido de que es un tema precisamente, como se ha dicho, de educación de todos los ciudadanos, de todos los habitantes del planeta, porque todos estamos aquí mismo y todos vamos a correr la misma suerte, y un tema de orden. Las leyes existen para que no se contamine ni el subsuelo, para que no se talen los bosques, para que el agua nos permita subsistir, pero obviamente es un tema de que no se ha cumplido la ley, de que no hay un orden en el gobierno para poder cumplir la ley y tampoco hay una educación y una responsabilidad de todos los actores que contaminan a su vez, que es mucha parte de la industria la que realmente se lleva la parte fuerte de la contaminación. Ahora también en este tema del medio ambiente hay muchos mitos. Se dice que la contaminación está llevando el calentamiento global, coincido con mi amigo Agustín, no está, uno, comprobado, y dos, el CO2 pues es de lo que viven los bosques y las plantas. Así como nosotros respiramos oxígeno, los bosques y las plantas respiran CO2, dióxido de carbono. Entonces es un tema que habrá que discutir de forma seria, no de forma propagandística, pero bueno, es un tema. Y en ese mismo tema el presidente demostró tener la razón histórica. Hoy Alemania está consumiendo más carbón, Estados Unidos está consumiendo más carbón, dejó las políticas verdes porque la realidad supera a la propaganda, que es el tema de las energías verdes, que sí son buenas. El aire es una muy buena energía, el sol es una muy buena energía, solamente que hoy tecnológicamente, técnicamente tienen el problema de que son intermitentes. No hay aire todo el tiempo, ni hay sol todo el tiempo, ni hay la tecnología suficiente para almacenar esa energía. Entonces, hasta que tengamos una solución, que una solución puede ser el agua, a través del hidrógeno, nada más que es un tema que habrá que cuidar también mucho. Los intereses, no sé qué tipo de intereses, quieren a fuerza privatizar el agua, para que después de que privaticen el agua y tenga dueño, pueden decir, ¿qué creen? Que acabamos de descubrir que el agua es una fuente de energía ilimitada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Morena está en contra de la privatización del agua, el gobierno pasado intentó privatizar el agua. Lo bueno que hubo el cambio y la 4T defendió el agua, como ha estado defendiendo todos los recursos naturales y minerales de este país que otros gobiernos se entregaron, y que esos mismos gobiernos en algún momento dijeron que era traidor el que entregara esos recursos a los extranjeros. Entonces es importante mantener la soberanía y la seguridad energética del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos para la segunda ronda.
Pues hola, ¿qué tal? Mi nombre es Felipe Désiga y soy comerciante. De las generaciones de los que empezaron trabajando esto y nos transmitieron ese amor al trabajo, ese amor al comercio y pues esas ganas de seguir conservando esa tradición del trabajo. ¿Buscas un lugar donde desayunar rico y en un ambiente tranquilo? Te recomiendo Cleans. Estamos en la sucursal de Mazarik en Polanco, la cual tiene una terraza muy agradable. Las enchiladas rellenas de queso y pollo están deliciosas. Si todavía te queda un huequito para lo dulce, te puedes pedir unos hotcake dollars. La atención es buena y el cheque promedio anda alrededor de 250 pesos por persona. Somos emoción. Somos respeto. Somos entusiasmo, somos responsabilidad, somos inclusión, somos sueños, somos vida, somos igualdad, somos cultura, somos lucha libre, somos IWRG y somos la primera fuerza de la lucha libre mexicana. Diario Puntual. Recibe gratis la síntesis ejecutiva, compendio político y la edición digital de Diario Puntual en tu WhatsApp. Incorpórate 5547 99 67 84. Regresamos con esta mesa de análisis y vamos a una segunda ronda para la réplica e iniciamos con Mauricio Aguirre Lozano. Adelante, maestro. Gracias, Mario. Continuando con la exposición que les compartí hace unos momentos, me parece importante que, como bien lo decía Marco Lambarri, pasemos de los qué a los cómo. Todos somos expertos en los qués. La intención es empezar a darle a los cómo, porque hoy lo que busca el electorado y lo que busca el ciudadano es alguien que no le explique el problema que vive todos los días. Es decir, le queda clarísimo la necesidad de que haya una política pública. Lo que busca el ciudadano es que le digas cómo lo vas a resolver. Me parece que quienes están más cercanos a poder hacer una respuesta y una solución permanente, sin duda es la maestra Delfina. Hoy lo que se requiere es que este problema que les incide a todos, porque el agua que produce el Estado de México y Michoacán se consume en la Ciudad de México, eso es un problema, es una realidad. Y hoy el desequilibrio ambiental lo padece el Estado de México por cubrir una demanda externa, ajena al Estado de México. Es un problema de fondo porque en el Estado nos estamos quedando sin agua. Hoy por hoy el estiaje, hoy por hoy el tandeo es un problema que incide en la calidad de vida de los mexiquenses, incide en la salud, incide en su bienestar, incide en la economía, incide en el propio desarrollo de las comunidades y necesitamos resolverlo con una política hídrica integral, restaurativa, con la implementación de lo que se ha negado a hacer la CAEM por muchísimos años, que es la propia depuración y la reutilización del agua. Prácticamente todos los municipios se están volviendo los drenajes de los otros municipios que están más arriba. Naucalpan tiene 3 manantiales y esos 3 manantiales cuando llegan al Vaso de Cristo han sido drenajes. No ha habido un solo gobierno en la historia del municipio que se haya preocupado por el aprovechamiento
porque además es un manto de generación superficial. La ley del agua te permite que todo lo que sea generación superficial del agua lo puedas aprovechar desde la autoridad municipal. Y hoy, si tú visitas La Nopalera, si tú visitas, por supuesto, a Oxipaco, si tú vas a Tepatlasco, esos manantiales que nacen hermosos, que puedes tomar agua de ese manantial, 2 kilómetros abajo, ya están contaminados con el relleno sanitario que está muy cerca de Rincón Verde, ya están contaminados con los drenajes de los desarrollos. En la presa Totolinga tenemos un verdadero problema. No ha habido un control de las comunidades ejidales para poder detener el crecimiento urbano y la invasión, que prácticamente es un deporte, y eso genera un desequilibrio. Hoy lo que se necesita a través de una maestra es que nos enseñe, que nos ponga la lección, porque todo el pasado del Estado de México está reprobado en materia de medio ambiente y necesitamos evidentemente incidir ya en una política que te permita tener la sustentabilidad y además que regeneremos desde la casa una cultura por el cuidado del medio ambiente. Los ciudadanos debemos de dejar de generar basura, tenemos que pasar a hacer una civilización que genere por persona no más de 300 gramos de basura diaria. Ese es el reto que podemos conquistar y que las sociedades asiáticas lo tienen perfectamente desarrollado, porque no es ni siquiera, no te estoy diciendo una falacia ni una utopía, te estoy diciendo que adoptemos las medidas y las costumbres y las buenas costumbres que ya son realidad en cualquier parte del mundo. Muchas gracias, maestro. Pasamos con el maestro Tomás Alberto Palomares Parra. Adelante, tiene 3 minutos. Muchas gracias. Me parece muy interesante todo lo que se ha comentado en esta mesa. Sin embargo, sí me quisiera remontar al ejercicio de la administración anterior, en donde proliferaron los tiraderos y los rellenos clandestinos, ¿no? Y se permitieron que se estuvieran generando, que estuvieran entrando camiones, estuvieran tirando, y evidentemente eso estrangula los escurrimientos naturales que tiene el municipio y no permite que los mantos freáticos se puedan seguir recargando de manera natural. ¿Por qué? Porque en los escurrimientos, al haber una mayor superficie que no siquiera es tierra, sino es basura, pues evidentemente no llega el agua donde tiene que llegar, y eso es algo que perjudica mucho y que se consintió en la administración anterior, justamente encabezada por Morena, ¿no? Y también me gustaría platicar, ahora que mi amigo Mauricio dice que la mejor opción es una maestra, ¿no? La maestra Delfina. Yo quisiera saber qué políticas públicas implementó en su municipio cuando fue presidenta municipal para poder sacar a los texcocanos de las condiciones paupérrimas en las que vive su población. ¿Qué políticas públicas del medio ambiente realizó para que Texcoco dejara de ser un municipio en los últimos lugares de desigualdad social, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema que a mí me parece muy puntual. Insisto, venir aquí y decir cosas favorables para uno o para otro es muy bueno, pero yo creo que lo que a la gente le interesa es el qué vamos a hacer, el que no vengamos a contar temas que no se han realizado, porque si fuera una opción, pues se hubiera hecho algo por Texcoco, ¿no? Para sacarlo del lugar en el que está, desde media tabla para atrás se encuentra Texcoco en materia de bienestar, ¿no? Y la otra es que hablamos de políticas públicas en materia de la conservación del medio ambiente en el rubro federal. Sin embargo, tenemos acciones, ¿no? Como la construcción del Tren Maya, que es inviable completamente y que está devastando la selva del sureste mexicano, ¿no? Que está destrozando los mantos acuíferos naturales subterráneos que se encuentran en esa zona del sureste mexicano, y que no se ha cumplido con lo que se comprometió el gobierno federal, que era a generar la reforestación y la replantación, por decirlo de alguna manera, de todos los árboles y toda la flora que se sacó, que se quitó, que se devastó, para poder construir este Tren Maya, que además es una lluvia de amparos, porque es inviable, evidentemente. Entonces, creo que tenemos que ser sumamente congruentes entre lo que estamos proponiendo y lo que es la realidad social, lo que vivimos
a diario, y es una falta de política pública en materia de medio ambiente, porque no hay plantas tratadoras, porque la administración anterior no le dio mantenimiento a los pozos de agua, porque se quitaron las bombas para que pudieran bombear el agua a las partes altas, porque se ha mandado un recorte del 40% al Estado de México de parte de la Conagua, y porque todo este tipo de cuestiones la gente no lo sabe, nos lo pregunta a diario en las calles, tratamos de explicárselo, pero tenemos que decir la verdad, y estos espacios de comunicación justamente para que la gente sepa y entienda la realidad que estamos viviendo y la falta de políticas públicas encaminadas a la conservación del medio ambiente. Muchas gracias, maestro. Se le concede el uso de la voz a David Agustín Belgoder. Bueno, muchas gracias, Mario. Mira, este tema del medio ambiente tiene varias vertientes como debate. Yo me atrevería a decir que la primera definitivamente es la filosófica. A ver, todos entendemos que la ética nació con Aristóteles, pero los presocráticos ya tenían concepciones éticas. Y la primera era la preservación de la especie humana. Y desgraciadamente en el discurso, la izquierda, el globalismo, malentiende el aspecto del cuidado del medio ambiente. Ellos van a una lógica de la buena casa, una religión, y atentan con la actividad humana. Por eso es tanto el ataque, por ejemplo, al petróleo y una serie de cuestiones, cuando no entienden que es parte, o sea, lo importante de preservar el medio ambiente es preservar al hombre mismo, es una lógica antropocéntrica, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver el medio ambiente, o las cuestiones medioambientales, desde su parte técnica, y no llevarla a una religión de carácter climático, porque yo sí creo en la concepción antropocéntrica del cuidado del medio ambiente. Eso, dejarlo claro, me queda claro, lo decía muy bien Mauricio, el cuidado del aire, el cuidado del agua, el cuidado de los bosques y el cuidado de los residuos. Me parece que son 4 temas fundamentales en los que se tiene que trabajar. Uno de ellos, por ejemplo, el tema del agua. Definitivamente tenemos conciencia hídrica, tenemos 16 ríos, tenemos 2 lagos, tenemos decenas de cuerpos de agua en todo el estado. No tendríamos por qué estar padeciendo de agua, pero vienen esos convenios que se generan desde la presión del gobierno federal, que no han acabado. Prueba de ello es que en este gobierno federal, presionando al gobierno estatal, se firmó un acuerdo para que los excedentes, no se preocupen, ahorita no hay excedentes, no hay manera que nos los quiten, pero cuando llegue a ver en la presa Madín, pues se vayan a la Ciudad de México. Tenemos que empezar a sanear las aguas, a reutilizarlas, porque si no, no vamos a tener nuevos, cuerpos que puedan alimentar, pues nuestras fuentes de abasto de agua. Eso es fundamental. En consecuencia, me parece que la política de saneamiento de agua es la política fundamental que se debe de seguir, sin duda alguna, en el Estado de México, y con ello, pues evidentemente el bosque, el origen del agua, definitivamente, pues es, o de menos del ciclo, ahorita que no estamos cerca de un océano, pues definitivamente son los bosques. Me parece que pensar que este gobierno federal ha actuado a favor del medio ambiente es ilógico. Fíjense, en el Tren Maya se han matado 8 millones de individuos arbóreos. 8 millones. Es el cálculo que hay, además del efecto, además de lo que ya comentabas, también está el efecto barrera, divides los hábitats, eso es perjudicial para todas las especies que viven ahí. Y por ejemplo, el programa Sembrando Vida generó una serie de incendios en todo lo que fue el año 2019, cuya tragedia se estima en aproximadamente también otros 5 millones de individuos arbóreos muertos por los incendios que generaron los comuneros, los ejidos, etcétera, de especies, muchas de ellas de mucho valor, con el fin de adecuarse al programa. Y ya no hablar del niño de la CONAFOR, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un tema que debe haber tenido todo el debate completo. Muchas gracias. Sí, evidentemente que sí se tiene mucho el tema, ¿no?, para desahogarse. Yo le quisiera conceder el uso de la voz a Carlos Trujillo Anel. Muchas gracias, Mario. Pues este tema, efectivamente, el agua, el bosque, el aire es lo fundamental, y reitero así de forma muy breve que es un tema solamente de orden y de aplicar las leyes, cosa que a la fecha no se ha hecho. Lamentablemente no se ha hecho en el Estado de México, y a partir del siguiente gobierno se tendrá que hacer necesariamente, porque pues la supervivencia, como se decía aquí, de todos los seres vivos, no solo de la especie humana, está en juego y en peligro. Entonces es un tema de orden, las leyes existen para que no se contamine ni el aire, ni se contamine el bosque, ni el agua.
sin embargo no se cumple. Es un tema sencillo nada más de cumplir la ley, bueno, se dice sencillo, pero se tendrá que cumplir la ley necesariamente. Ahora también entra la otra parte que también es muy importante, el reciclaje. Ya se decía, el reciclaje de todo lo que se industrializa, se puede reciclar y reutilizar. En ese tema sí tenemos también mucho que educarnos todos, educar a toda la población en general. Y bueno, de ahí nos saltamos un poquito nuevamente al tema estaban tocando el tema del Tren Maya. Pues yo sé que aquí los compañeros panelistas pues siempre han abogado por el tema del medio ambiente, sin embargo se ha utilizado como un tema nada más de propaganda por muchas otras personas, por artistas y gente que pues, no sé cuál sea el interés, porque todo el tiempo en que se devastó los sistemas ecológicos del país, en el que hubo muchas extinciones de especies por la mala administración del medio ambiente, pues nunca habían sido ecologistas. Y ahora de repente, cuando el presidente quiere llevar el desarrollo al sur del país sobre vías que la mayoría ya existían incluso, y además que es una franja de 5 metros para pasar la vía del tren, o 10 metros, pues la verdad es que no es algo que impacte profundamente el bosque, ni que impacte el agua. Es una vía de tren simplemente que va a traer mucho desarrollo, va a traer bienestar económico a millones de personas que hoy viven en la pobreza y que podrán tener una oportunidad. Siempre los medios de transporte y sobre todo el tren han llevado desarrollo, y eso siempre ha sido así. Lamentablemente las políticas neoliberales de gobiernos pasados pues hicieron que el tren perdiera importancia, que ya México dejara de usar los trenes, los ferrocarriles, pero todos los países desarrollados utilizan el tren porque es mucho más eficiente, mucho más barato medio de transporte de personas y de mercancías, y eso el presidente lo sabe. Por eso está impulsando el tren transísmico, que es un proyecto que también incomoda mucho el que se desarrolle el sur. No sé por qué incomoda tanto el desarrollo del sur del país. Gracias. Sí, le concederíamos el uso de la voz a Marco Lambarre. Gracias, Mario, gracias. Pues es un tema bien delicado, y pensando en todo lo que están diciendo, de verdad es interesante, y me pongo a nombre de todas las asociaciones, de todas las cámaras que tengo el honor de estar, y sé los temas que ustedes están tocando, que son muy delicados, que es medio ambiente y desarrollo económico. Yo de verdad invito a todo el gobierno de México a que hagamos unas mesas de trabajo, pero mesas de trabajo que se lleven a cabo, porque créanme, hemos hecho muchas mesas de trabajo para lo de la basura. Te toca a ti, Mauricio, cuánto hemos atacado, cuánto hemos dicho, y no pasa nada. O sea, es parte como ciudadano. Yo creo que es parte como ustedes, como compromiso que tienen, como responsabilidad del gobierno, llevar a cabo esto, porque esto sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Yo los invito de verdad. Tenemos el Consejo Coordinador Empresarial, tenemos a ISHAC, que todos los martes platicamos, así como tenemos días de seguridad, tenemos días del medio ambiente, pero no hay esa respuesta. Por eso termino diciendo que esto del gobierno y del empresario es una sociedad. Yo tengo socios y de verdad créanme que llevo una comunicación constante con ellos, llevo 20,000 problemas, que 20,000 problemas se les tiene que decir. Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que tener confianza. Yo los invito a las candidatas que están ahorita echándole todas las ganas a que se acerquen, a que nos acerquemos. O sea, somos iguales, señores. Correcto. Somos iguales, no porque yo sea el empresario debo de tratar mal a mi colaborador. Somos iguales, no porque ustedes sean funcionarios les tenga que hablar de usted. De verdad, los invito a que todos estos problemas que estamos teniendo del medio ambiente,
y estamos teniendo de desarrollo económico, nos acerquemos. Y de verdad creo, y casi seguro les digo, que todas las cámaras y todas las asociaciones están de acuerdo de hacer mesas de trabajo, de hacer grupos, y gente intelectual, porque hay gente muy preparada en esas cámaras. Entonces los invito de verdad a que podamos desarrollar algo con esta administración, con la que viene, con la que pasó, con todos, o sea, es el mismo cantar, y sí sigue mucha plática y nada de acción. Es así como llegamos a las 2 rondas en donde se abordaron los 2 temas, desarrollo económico y medio ambiente, y vamos a entrar a la última parte, que se les daría 1 minuto para sus comentarios finales. Regresamos en unos momentos, vamos a avisos. ¿Buscas un lugar donde desayunar rico y en un ambiente tranquilo? Te recomiendo Cleans. Estamos en la sucursal de Mazarik en Polanco, la cual tiene una terraza muy agradable. Las enchiladas rellenas de queso y pollo están deliciosas. Si todavía te queda un huequito para lo dulce, te puedes pedir unos hotcake dollars. La atención es buena y el cheque promedio anda alrededor de 250 pesos por persona. La amistad mueve montañas. Recital de ópera. Sábado 20 de mayo, 19 horas. Berta Granados, soprano. Belén Rodríguez, mezzosoprano. Gilberto Amaro, tenor. José Luis Reynoso, bajo. Sergio Vázquez, piano. Donativo, 500 pesos. Boletos en taquilla. Centro Ópera Enrique Jasso. En momentos de oscuridad, doy gracias por la luz que me brindan mis amigos. Berta Granados. Diario Puntual. Recibe gratis la síntesis ejecutiva, compendio político y la edición digital de Diario Puntual en tu WhatsApp. Incorpórate. 5547 99 67 84. Regresamos con todos ustedes a esta mesa de análisis, decisión 2023, Estado de México, sucesión gubernamental. Pues bueno, hemos llegado al final y al último bloque, en el cual los panelistas tendrán hasta 2 minutos para que aborden un tema libre. E iniciamos con Carlos Trujillo Anel. Bueno, muchas gracias, Mario. Solamente decir que Morena es el partido de la infraestructura, el partido que pone al ser humano en el centro de la economía, no como un instrumento, sino como el centro de la economía, y pensando siempre en el bienestar de las familias. Por eso mismo se ha creado toda la infraestructura y se está creando toda la infraestructura, pero además no contratando nueva deuda. Ese tema es muy importante porque antes si estornudaba a alguien decían no hay que pedir dinero prestado, y si cualquier cosa había que pedir dinero prestado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional o a alguna otra institución financiera que después te decía, bueno, tienes que reducir la inversión en los ciudadanos, en desarrollo social, tienes que recortar el gasto porque tienes que tener suficiente dinero para pagarme con intereses. Entonces, este tema es muy importante, un cambio de paradigma en el gobierno, en la forma de gobernar, el decir, vamos a apretarnos el cinturón gobierno y vamos a tener suficiente recurso
para poder afrontar la infraestructura, el desarrollo económico, el desarrollo del medio ambiente, ya lo dijeron aquí, con el programa Sembrando Vida en el tema medioambiental, junto con otros muchos programas que se han llevado a cabo en este gobierno y que seguramente se van a llevar a cabo en el próximo gobierno del Estado con la maestra Delfina, porque estamos seguros de que pues va muy arriba en las encuestas y pues no va a cambiar ya ese tema ya está, se ve claramente que la maestra Delfina va a ganar sin mayor problema, y bueno, pues nos vamos en ese sentido pensando y con la esperanza y con la fe en la 4T y en que el gobierno del Estado de México va a cambiar para mejor. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Le concedemos el uso de la voz al maestro Tomás Alberto Palomares Parra. Adelante. Pues muchas gracias por la invitación a todos nuestros amigos que nos están observando. También les agradecemos. Me gustaría puntualizar ahí un tema respecto a la cuestión que acaba de comentar mi amigo Carlos sobre la deuda. Comentarle que no es verdad que el gobierno federal no haya solicitado préstamos internacionales, pues ha solicitado 14 créditos a instituciones internacionales que dan casi un total de 8,000 millones de dólares, ¿no?, de esa deuda. Y también recordarle que la deuda externa, cuando arribó el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, era de 10 billones de dólares, ¿no? Y hoy es de 13 billones, casi 200,000 millones de dólares, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una falacia que el gobierno federal no haya solicitado créditos y no haya incrementado la deuda. Realmente ahí están los números, están en la página de Hacienda, no los digo yo, los pueden revisar sin ningún problema. También quisiera hacer un comentario muy breve. En 1999, en febrero de 1999, el llamado comandante Chávez arribó al gobierno de Venezuela. Arribó con un discurso de izquierda, socialista, de esperanza, ¿no? Y la gente creyó en él, como la gente está creyendo en el discurso que hoy se está diciendo en nuestro país. Solamente que a 24 años de distancia, hoy aquellos hombres y mujeres de ese país, que además era el cuarto productor de petróleo del mundo, con una economía pujante, hoy toda esa gente que confió en otorgarle la confianza a ese presidente, ve a sus hijos y a sus nietos sacando la comida de los botes de basura. Yo no quiero eso para mi país. Yo creo que la 4T no es la panacea y no es el camino correcto por el cual tenemos que seguir guiando a nuestra nación. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Le concedemos el uso de la voz hasta por 2 minutos a David Agustín Belgoder. Fíjate que a mí, más que preocuparme la deuda, me preocupa el déficit anual. Hay que ver nada más el presupuesto y se gasta, y no lo digo yo, está la ley de ingresos, la ley de egresos, lo puedes tú verificar, casi 1 billón de pesos más de lo que se recauda, pero bueno, ya esperaremos la crisis fiscal que seguramente tu presidente generará y que le dolerá mucho a los mexicanos para el 2025. Y hacerte una precisión, no son 5 metros de la vía. Los tramos del Tren Maya son entre 50 y 70 metros, lo que se está depredando en la selva. Digo, valdría la pena que te dieras una vuelta a la infraestructura que tanto defiendes para que veas el ecocidio que se está cometiendo. Bueno, la teoría la reprueba, porque la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos a funcionarios que representan la voluntad de las mayorías. Y los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir la voluntad propia. Todos sabemos que la elección de magistrados de la Suprema Corte se ha hecho por el pueblo desde Baja California hasta Quintana Roo, es total y completamente absurda. Aparte de que los magistrados no deben de pertenecer a partido político alguno, para no tener, conflictos. No, para no crear otros intereses ni tener más intereses que el de la justicia. Estas palabras son de Emilio Rabasa, en torno a la elección que había, de los magistrados de la Suprema Corte, que hay que decirlo, no era votación directa, era votación indirecta, lo decía muy claro en ese entonces la Constitución de 36, su artículo 92, que dejó de pasar, por cierto, en la Constitución de Comonfort, que no era de Juárez, era de Comonfort. De hecho, bueno, si me meto a ese tema histórico voy a tardar mucho,
Pero hoy en día tenemos un presidente refrendista, tenemos un presidente, como muy bien lo decías, Tomás, muy parecido al venezolano, y este sistema, no solamente lo que pasó, y hablábamos hace una semana en el Congreso, hace 2 semanas, donde se pasan las leyes fast track sin leer, sino este absurdo de pensar que la Corte puede ser electa por voto popular, no son prueba más que de ese esquema populista que avala vía referéndums, decisiones ya tomadas, que ha sido muy peligroso y que tanto daño le ha hecho a países de Latinoamérica. Es muy importante lo que pasa en el Estado de México, es muy importante las propuestas de las candidatas, pero sobre todo es muy importante lo que está pasando en el país, y es muy importante saber si queremos, siendo el Estado de México el primer paso, continuar con esto el próximo año. Por eso es importantísimo votar por la alianza, va por México, porque es el único modo que tenemos para pararlos hoy en las urnas, cuando todavía tenemos un Instituto Nacional Electoral que hace que tus vecinos cuenten los votos y que votes tú con total libertad. Te agradecemos, Bogus, y vamos con Marco Lambar. Gracias, Mario, gracias a todos. De verdad que fue muy interesante este diálogo. Yo nada más quiero decirles a todos los que nos están viendo y a todo nuestro panel que tenemos que salir a votar. Tenemos que salir a votar como ciudadanos. El que vota, exige. El que vota, el que no vota, que se quede en su casa y que no exija. El que vota, requerimos, de verdad se los digo, como un ciudadano, no como un partido, ni con el otro, ni con con colores. Yo se los digo, si queremos un México diferente, tenemos que salir a votar. Eso es muy importante para que no estemos, ¿cómo les puedo decir?, quejándonos. No nos podemos quejar. Si estamos votando, tenemos que exigir. Pero el que no vota y el que se queja, pues es un cobarde, es una persona que no es un ciudadano, que no quiere a su México. Yo como ciudadano los invito a votar. Gracias. Muchas gracias, don Marco. Se le concede el uso de la voz a Mauricio Aguirre Lozano. Tiene usted 2 minutos para el cierre. Muchas gracias, estimado Mario. Pues Texcoco tiene un lugar en la historia muy importante, sobre todo en la época de la conquista. Es ahí donde incluso se embarca Cortés hacia el propio lago y llega finalmente a Tenochtitlan. Y me parece que esa vocación histórica se ha preservado. Tiene una gran vocación agrícola. No olvidemos que en Texcoco está sentada la sede de una de las universidades más importantes y prestigiadas en el mundo por la vocación de producción agrícola y ganadera, que es la Universidad de Chapingo. Esa universidad ha incidido en todos los planes estratégicos y justo Texcoco hoy por hoy es uno de los ejemplos mundiales para recuperación del medio ambiente, porque donde otrora un gobierno voraz iba a construir un aeropuerto fracasado, hoy se está regenerando el lago de Texcoco, lo que está trayendo nuevas especies, lo que está recuperando lo que ya existía en ese hermoso lago de Texcoco. Segundo, tenemos que ser muy congruentes. Si nos oponemos al ecocidio del Tren Maya o lo señalamos, también tenemos que advertir el tren México-Toluca o Toluca-México. También, por supuesto, hubo un impacto ambiental, pero yo soy nieto de un ferrocarrilero, de un fogonero, que empezó incluso de garrotero, y la historia te dice que el impacto ambiental de un tren es mínimo y la propia naturaleza se recupera. Hoy podemos, para quienes nos guste andar en el tren, que ya cada vez es menos, poder visitar las rutas que se generaron en Sonora, por ejemplo, en Chihuahua, en la selva, en la Sierra Madre Occidental, visitar ese tren que era Veracruz-México o hacer el recorrido de Veracruz-Monterrey, que son rutas que pasan por la cordillera, que pasan por la sierra y te enseña cómo la capacidad de regeneración de la propia naturaleza se dio. Hoy el presidente Andrés Manuel está terminando una obra del tren México-Toluca que dejaron incompleta, que perdió el equilibrio económico, que perdió el equilibrio de sustentabilidad y que evidentemente se tiene responsablemente que incidir. A los usuarios de la México-Toluca
jamás les consultaron el perder 2 carriles en los 2 sentidos y que hoy es un riesgo mayor para quien transita por esa vía. Yo creo que es muy importante continuar con estas mesas. Agradezco la oportunidad y me voy con mucho aprendizaje de lo que nuestros amigos panelistas pudieron estar exponiendo esta noche. Muchas gracias. Pues muchas gracias a cada uno de los panelistas. Yo creo que fue interesante esta mesa de análisis, Decisión 2023, Estado de México, sucesión gubernamental. Dejarles a nuestro auditorio, a las diferentes plataformas digitales, este mensaje, un mensaje de participación ciudadana rumbo al domingo 4 de junio, fecha de la elección en el Estado de México, compartir lo que hablaba Marco Lambarre. Salgan a votar porque es la única manera de que uno tenga su legitimidad democrática. Por otro lado, los queremos invitar para de hoy en 8 vamos a nosotros a seguir con la misma mesa de análisis y vamos a abordar el tema del debate. El debate en el Estado de México va a ser el segundo, el próximo jueves 18 de mayo, y nosotros estaríamos compartiendo con ustedes en el auditorio de Veamos México y otras plataformas digitales el análisis que los panelistas van a hacer con respecto al debate que se llevaría una noche antes. Sin más, nos quisiéramos despedir, no sin antes mandarlos a saludar, y aunque ya sea tarde, a todas las madres de México, muchas felicidades por el pasado 10 de mayo y nos estaremos viendo para la próxima.